Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien, que estén en su casita, cuidándose, cuidándonos todos. Eso es lo que tenemos que hacer durante todo este tiempo. No sé cuándo nos vamos a volver a ver, pero espero, ¿no es cierto?, que estén haciendo todas las actividades, no solo en la asignatura de historia, sino las demás asignaturas, y que trabajen, ¿ya? Trabajen. Chiquillos, esta semana vamos a retomar o vamos a seguir con lo que habíamos comenzado en la semana pasada. Recuerden, ¿no es cierto?, que la semana pasada comenzamos a ver de los cambios políticos, económicos, religiosos del mundo moderno. En eso estamos, en el mundo moderno. Comenzamos a ver las transformaciones políticas y hoy día vamos a ver las monarquías absolutas y las monarquías parlamentarias, y también vamos a ver las transformaciones económicas, principalmente lo que es el mercantilismo. Entonces, dos conceptos: monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Allí, ¿no es cierto?, en su texto están las definiciones, pero para aclarar, la monarquía absoluta es aquel que el monarca o el rey concentra todos los poderes, vale decir, el rey manda, poder ejecutivo, el rey hace las leyes, poder legislativo, y el rey hace cumplir las leyes, es el poder judicial. Y en el cambio las monarquías parlamentarias, en las monarquías parlamentarias existe, aparte del rey, existe un parlamento, que habitualmente es el que aprueba o rechaza las leyes. Se entendió, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia, ¿ya? En otras palabras, en la monarquía parlamentaria, el rey no tiene todo el poder. Ahora, los representantes más absolutos de este tipo de monarquía son Felipe II en España y el Luis XIV en Francia. Son monarcas absolutos. Si miramos en su texto, en su libro, ahí vamos a ir encontrando en que hay algunos documentos en que ustedes tienen que leer y qué es lo que había ocurrido. Bien, durante la Edad Media los reyes no tenían poder, pero a partir de la Edad Moderna, en que el periodo que estamos viendo, los reyes comienzan a adquirir mayor poder. Pues bien, ¿cómo justifican o de dónde viene su poder? Entonces empiezan a aparecer a algunos que justifican el poder de los reyes diciendo que el poder proviene de Dios. Por lo tanto, su poder, por eso es absoluto, porque quien le entregó el poder es Dios. Y como es Dios, el rey a quien tiene que darle cuenta de sus actos o sus acciones es solo a Dios. Que es muy distinto, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver en el otro periodo, el periodo que viene, que es ya a partir de la Revolución Francesa para adelante. Pero lo que está planteando, ¿no es cierto?, en este concepto del poder absoluto, es que quien le da el poder al rey es Dios. Por eso muchos de estos reyes se hacen coronar, por el Papa, que se supone que para ellos era el representante de Dios en la tierra. En ese sentido, ¿no es cierto?, ahí, si bien es cierto, estamos viviendo una época en que el hombre es el centro, el humanismo, en relación al teocentrismo de la Edad Media, pero, ¿no es cierto?, hay algunas continuidades, como es básicamente, ¿no es cierto?, el poder de la Iglesia, aún durante esta época moderna. Espero que hayan entendido, ¿no es cierto? Ahí aparecen algunas imágenes, y ahí aparece una imagen, ¿no es cierto?, de el rey, o dos reyes, llegando a un acuerdo, y eso, si ustedes se fijan, son dos reyes, y solo con sus cortesanos, y lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el rey entregándole a su hija, Felipe IV, se la está entregando su hija, ¿no es cierto?, al rey Luis XIV, ¿ya? Luego, distinto, ¿no es cierto?, es el caso de Inglaterra, que Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria, donde el rey, ¿no es cierto?, tiene limitado su poder y existe un parlamento. Allí también aparece la historia de cuando comienza este proceso, ¿no es cierto?, de monarquías parlamentarias. Y si ustedes se fijan ahí en la imagen que aparece el recurso F, aparece, ¿no es cierto?, el rey, y aparece un parlamento, a diferencia de lo que veíamos, ¿no es cierto?, con los reyes absolutos, en que aparecen solo los reyes
tratándose entre ellos, ¿no es cierto?, y más sus cortesanos, pero en este caso existe un parlamento, y de tal manera, ¿no es cierto?, que las decisiones no son tomadas solo el, eh, por el rey. Y si ustedes se fijan en el documento E, que está muy relacionado, habla, ¿no es cierto?, de cuáles son el poder que tiene el rey y el poder que tiene el parlamento. ¿Se entendió? Espero que sí, y de acuerdo a eso, ¿qué semejanza y diferencia caracterizan a las monarquías absolutas y parlamentarias? Ejemplifica ¿quién manda? Bueno, hay un rey. ¿Cuáles son las diferencias? Ya es algo se las expliqué. Luego la pregunta dice, describe la fuente D y F, ¿qué aspectos de la política implementada en las monarquías absoluta y parlamentaria pueden inferir a partir de esta fuente? Por ejemplo, a partir de esta fuente, ¿quién tiene las relaciones internacionales? Y en el otro, ¿no es cierto?, en la otra fuente, ¿quién tiene las relaciones internacionales? Ojo con eso, ¿no es cierto? Y la 3, investiga, investiga la actual forma de gobierno de España, Francia e Inglaterra, luego analiza sus cambios y continuidades con el pasado. ¿Ya? En Francia hay rey, en España hay rey, en Inglaterra hay reina. ¿Qué semejanza hay? ¿Qué continuidad? Entonces, ¿cuál es el país que es distinto? Eso es lo que ustedes tienen que colocar. Espero, ¿no es cierto?, que le esté ayudando. Vamos ahora a la clase número 10, transformaciones económicas. Vamos a ver acerca del mercantilismo. Transformaciones económicas, ya, ¿no es cierto?, de este periodo en que nosotros estamos. Los estados absolutistas desarrollaron una serie de ideas y prácticas, entre ellas, ¿no es cierto?, el mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Ahí aparece una definición. Dice, principios aplicados a la economía europea entre el siglo XV y el siglo XVIII, según las cuales la riqueza de la nación dependía de la acumulación de algunos metales preciosos, oro y plata. Por lo tanto, para ellos, mientras más oro y plata tenían, era mejor. ¿Cuál es el otro concepto? El concepto, ¿no es cierto?, que si yo vendo o exporto a otro país 20, no puedo comprar más de 20. En otras palabras, tengo que tener una balanza comercial positiva. ¿Qué significa eso? Que tengo que vender más de lo que yo compro en otros países. ¿Se entendió? ¿Y cuál era el otro concepto que ellos manejaron? Que ellos debían de producir sus propios bienes. Si les sobraba esos bienes, los podían vender. Pero la idea era no comprar bienes a otros, sino por el contrario, acumular oro y riqueza. O sea, oro y plata, que era la riqueza principal. ¿Qué es lo que va a ser fundamental en aquel momento? Entonces va a ser el comercio. Y el comercio, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, el comercio marítimo, entre 1620 y 1790 va a crecer mucho, principalmente, ¿no es cierto?, en Inglaterra, Francia. ¿Por qué no Alemania? Porque Alemania no se constituyó como un país, no se constituyó como una nación, a diferencia de Inglaterra, Francia, España. Ya en lo que va a ocurrir en Alemania, que van a haber todavía una diversidad de reinos pequeños, por eso, ¿no es cierto?, comienza a decaer su comercio. ¿Qué es lo que ellos requerían? Materias primas, minerales. Ahora, no aparece allí, ¿no es cierto?, pero uno de los que va a ser principal va a ser España. Una de las cosas que va a motivar los viajes de exploración van a ser básicamente, ¿no es cierto?, la búsqueda de rutas comerciales que lo llevaran al Asia. Y España se encuentra con América. Y en América entonces es donde le empieza a proveer el oro y la plata que ellos necesitaban. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, más adelante vamos a ver a costa de qué va a ser esa explotación y oro y plata. En la imagen que aparece allí, ¿no es cierto?, aparece una imagen de un puerto, y se ve, ¿no es cierto?, la actividad comercial que hay allí en ese puerto. Y las preguntas
para, para lo que esta lección, la lección 10 dice, identifica la naturaleza y el origen del contenido de la fuente. Y ustedes eso ya lo saben hacer. Luego responde las siguientes preguntas, fundamentando a partir de ellas. ¿Qué características tuvo la economía mercantilista en el siglo XVI? Ya lo expliqué, ¿no es cierto?, lo que consistía, la acumulación de oro, la acumulación de plata y, ¿no es cierto?, el superávit en la economía, vale decir, en los productos que se venden en relación a los que se compran hacia el exterior. Infiere qué relación puede existir entre el absolutismo y el mercantilismo. ¿Qué relación existe entre los poderes absolutos? Recuerden que el poder absoluto, quien manejaba todo, era el rey. Por lo tanto, la economía, ¿a quién favorece? ¿A quién favorece, ¿no es cierto?, esta economía? Voy a poner el caso de España. Los territorios aquí en América no eran propiedad del pueblo español, eran propiedades de los reyes. ¿A quién favoreció básicamente toda la explotación del oro y la plata que se sacó de América? Básicamente, ¿no es cierto?, ¿a quiénes? ¿Ya? Por ahí va la respuesta. ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional entre los siglos XV y los siglos XVII? ¿Cómo favoreció el mercantilismo? Recuerda, ¿no es cierto?, la búsqueda de productos, el navegar, el buscar nuevas rutas, el ir a comprar, el vender sus productos en el exterior. Eso es lo que tienen que ver. Y la D dice, ¿cómo se manifiesta la expansión? En los documentos C, D y E. En la C aparece un gráfico, ¿cierto?, que cómo aumentó el comercio exterior. En la D, ¿no es cierto?, aparece una pintura y aparece, ¿no es cierto?, una gran cantidad de barcos. Se supone, ¿no es cierto?, que no son barcos de guerra, son barcos mercantes. Y en el F aparece, ¿no es cierto?, un documento que habla, ¿no es cierto?, de cómo Holanda había, ahí en Holanda, ¿no es cierto?, estos hombres de negocio, ¿no es cierto?, cómo habían acumulado grandes fortunas. ¿Se entendió? Espero que sí, ¿no es cierto? Nos estamos viendo la próxima semana. Espero que chiquillos que se cuiden, que tengan mucha paciencia. Espero volvernos a ver, ¿no es cierto?, no sé cuándo, pero tengan paciencia. Cuidémonos todos, porque en la medida que nos cuidamos todos, vamos a salir de esta situación. Nos vemos, chiquillos.